En la tranquila ciudad de Willowbrook, enclavada en el corazón de Estados Unidos, la noche de Halloween ocupó un lugar especial en el corazón de sus residentes. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles, mis amigos y yo nos embarcamos en una búsqueda del tesoro de Halloween, una divertida desviación de nuestras rutinas habituales. No sabíamos que este juego aparentemente inofensivo nos llevaría por un camino de terror inimaginable, revelando los secretos más oscuros de la ciudad. Equipados con linternas y un mapa antiguo, nos embarcamos en nuestra aventura, descifrando pistas crípticas que nos llevaron por las calles poco iluminadas. El aire fresco del otoño llevaba el aroma de las hojas caídas y la promesa de emoción, pero debajo de nuestro entusiasmo, una sensación de inquietud comenzó a asentarse. A medida que la noche avanzaba, las pistas adquirieron un tono inquietante, alejándonos de rutas familiares y hacia rincones olvidados de la ciudad. La risa comenzó a disminuir, reemplazada por una inexplicable sensación de presentimiento que se apoderó de nuestras mentes. Nuestro viaje culminó en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, con las ventanas rotas y las paredes estropeadas por el paso del tiempo. La luna arrojaba un brillo espeluznante sobre la estructura en descomposición, proyectando largas sombras que bailaban como espíritus malévolos en el viento. El aire estaba cargado de un silencio que parecía de otro mundo, como si el tejido mismo de la realidad contuviera el aliento. Con pasos vacilantes, entramos al edificio, nuestras linternas atravesaron la oscuridad como la tinta que nos envolvía. Las tablas del suelo crujían bajo nuestros pies a medida que nos adentrábamos en lo desconocido, y nuestras respiraciones colectivas formaban una niebla fantasmal en el aire gélido. En el centro de la habitación, un diario de cuero desgastado yacía encima de una mesa de madera podrida. Cuando abrí sus frágiles páginas, una ráfaga de aire frío rozó mi piel y me erizó el vello de los brazos. Las entradas del diario relataban una serie de acontecimientos escalofriantes que habían asolado a Willowbrook hacía mucho tiempo, una serie de desapariciones, fenómenos inexplicables y una oscuridad generalizada que parecía filtrarse en cada rincón de la ciudad. Las páginas del diario exudaban una sensación casi tangible de miedo y desesperación, atrayéndonos a un mundo de tormento y horror que una vez consumió el alma misma de Willowbrook. Cada palabra estaba grabada con caligrafía temblorosa, revelando el tormento de quienes habían vivido la pesadilla. Mientras leía en voz alta, un viento helado pareció barrer la habitación, apagando nuestras linternas y sumergiéndonos en una oscuridad total. El pánico se apoderó de nosotros mientras buscábamos nuestras luces, con los dedos temblando en el vacío negro. Cuando los rayos de luz finalmente atravesaron la oscuridad, no nos encontramos en la misma habitación. Ante nosotros yacía una versión retorcida de la habitación en la que habíamos entrado, congelada en el tiempo pero cambiando en su misterio. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y descoloridas que capturaban la historia de la ciudad en momentos congelados, un grupo de niños jugando en la calle, una alegre celebración nupcial y una sombría procesión fúnebre. Pero los rostros de esas fotografías estaban retorcidos por el miedo, sus ojos atormentados por una angustia que iba más allá de las limitaciones de la imagen. A medida que nos movíamos entre las imágenes, parecían cobrar vida, las figuras fantasmales susurraban ecos del pasado en nuestros oídos. Escenas de tragedia y desesperación se desarrollaron ante nuestros ojos, el dolor y el sufrimiento de la historia de la ciudad quedaron al descubierto frente a nosotros. Con una renovada sensación de urgencia, corrimos hacia la salida, con los latidos de nuestro corazón resonando como tambores en nuestro pecho. La puerta estaba angustiosamente cerrada, a solamente unos pasos de distancia, cuando la habitación pareció deformarse y moverse, las paredes cerrándose a nuestro alrededor en un abrazo de pesadilla. La desesperación impulsó nuestros esfuerzos mientras luchábamos por llegar a la puerta, nuestras mentes corrían mientras lidiábamos con el horror inexplicable que nos rodeaba. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, las paredes retrocedieron y nos encontramos de nuevo afuera, jadeando por respirar en el aire frío de la noche. Huimos del edificio, con el corazón latiendo con fuerza y nuestros pensamientos consumidos por el terror que habíamos experimentado.
Reunidos en la seguridad de nuestros hogares, formamos un pacto, prometiendo mantener en secreto los acontecimientos de esa noche, con la esperanza de que los recuerdos se desvanecieran con el tiempo. Pero los ecos del pasado se negaron a ser silenciados, un recordatorio persistente de que Willowbrook guardaba secretos que no podían permanecer ocultos para siempre. Y a medida que la noche de Halloween se desvanecía en la memoria, la verdad permaneció, una presencia inquietante de la que nunca pudimos escapar. Ahora, antes de comenzar a leer la siguiente historia, les deseo un muy feliz Halloween. Sería un placer si pudieras apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta en este video. En las afueras de Ravenswood, una pequeña ciudad en el corazón de Estados Unidos, nuestra casa familiar era un faro de normalidad, un lugar de comodidad y calidez. Pero este Halloween decidimos transformarlo en una atracción de casa encantada, un lugar donde las risas se mezclarían con los gritos y la alegría se teñiría de miedo. No sabíamos que nuestro esfuerzo lúdico despertaría algo verdaderamente siniestro, algo que rompería la frontera entre lo imaginado y lo real. Cuando anocheció, proyectando largas sombras que danzaban siniestramente sobre el césped, comenzamos nuestra transformación. Las habitaciones que alguna vez fueron familiares se volvieron irreconocibles, envueltas en oscuridad y misterio. Telarañas adornaban cada rincón, sus delicados hilos susurraban historias de historias olvidadas. Las velas parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes en las paredes, mientras los parlantes ocultos emitían susurros escalofriantes que parecían originarse en el mismo aire. Mientras el sol se hundía en el horizonte, nos pusimos nuestros disfraces y nos reunimos junto a la puerta principal, con la emoción y la anticipación corriendo por nuestras venas. Llegaron los primeros visitantes y sus pasos resonaron en el porche mientras esperaban los escalofríos que les aguardaban en el interior. Les recibí con una sonrisa, mi maquillaje ocultaba mi verdadera identidad. Entraron vacilantes, sus respiraciones se aceleraron a medida que el aire se volvía pesado por la tensión. El camino que habíamos preparado los condujo a través de un laberinto de sustos, habitaciones donde las sombras parecían moverse por sí solas, espejos que reflejaban rostros distorsionados y pasadizos secretos que se retorcían y giraban como un rompecabezas macabro. A medida que avanzaba la noche, las reacciones fueron todo lo que esperábamos, un coro de gritos, risas nerviosas y asombro con los ojos muy abiertos. Sin embargo, en medio de la emoción, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. El aire se volvió más frío y las voces susurradas parecieron hacerse más fuertes, sus palabras indescifrables pero inquietantemente familiares. Mientras guiaba al siguiente grupo, lo escuché. Unas pisadas suaves y deliberadas resonaban en el pasillo. Me volví esperando ver otro grupo de visitantes, pero no había nadie allí. El corredor estaba vacío, las sombras parecían moverse y retorcerse por sí solas. Haciendo caso omiso de la inquietud que me carcomía las entrañas, guié al grupo hacia adelante. Sin embargo, los pasos persistieron, haciéndose más fuertes, más insistentes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que los susurros ya no se limitaban a los parlantes. Nos rodearon, sus voces eran una cacofonía de murmullos silenciosos que parecían filtrarse desde las mismas paredes. Cuando el último grupo terminó su gira, mi inquietud se había transformado en pavor total. Insté a mi familia a abandonar la casa embrujada, pero ignoraron mis preocupaciones considerándolas meros nervios. Después de todo fue muy divertido. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que ya no estábamos solos en nuestra propia casa. Escuché pasos en las escaleras cuando no había nadie allí, susurros en las habitaciones vacías y vislumbres de sombras que se perdían de vista. El pánico comenzó a arañar mi pecho cuando me di cuenta, las líneas entre nuestra creación y la realidad se habían desdibujado más allá del reconocimiento. Reuní a mi familia y la risa y la alegría de la noche fueron reemplazadas por una sensación de miedo compartida. Nos acurrucamos en la sala de estar, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos por el terror. Fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro, suave,
pero inconfundible, justo detrás de nosotros. Salir. Las palabras flotaron en el aire como una maldición. La voz no era ni masculina ni femenina, una escalofriante amalgama de innumerables susurros. Con el corazón acelerado, huimos de nuestra propia casa, dejando atrás la atracción de la casa embrujada y, con ella, la presencia indescriptible que se había apoderado de ella. Mientras estábamos afuera, jadeando y temblando, nos dimos cuenta de que nuestro esfuerzo de Halloween había desatado algo más allá de nuestra comprensión. La casa permanecía en silencio, las ventanas oscuras y las paredes como testimonio de los horrores que habíamos conjurado sin darnos cuenta. Han pasado los años, pero el recuerdo de esa noche aún perdura, un recordatorio de que es mejor no tocar algunas cosas. Nuestra casa familiar ahora está vacía, con las puertas cerradas a los visitantes y las ventanas envueltas en oscuridad. Y mientras intentamos seguir adelante, los ecos de esa siniestra presencia continúan persiguiendo cada uno de nuestros pasos, un escalofriante recordatorio de la delgada línea que separa el mundo de la fantasía, del reino de lo desconocido. Era la noche de Halloween en la tranquila ciudad de Willowbrook, EU, y el aire estaba eléctrico con una mezcla de emoción y anticipación. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre las calles adornadas con calabazas y telarañas. Mi grupo de amigos y yo habíamos decidido pasar la noche en el interior, buscando la emoción del entretenimiento a la antigua usanza. No sabíamos que el juego de mesa aparentemente inofensivo que encontramos en mi ático nos llevaría por un camino de terror que nunca hubiéramos imaginado. A medida que se hacía tarde y el viento afuera aullaba como un alma en pena distante, nos reunimos alrededor de la habitación poco iluminada, las velas parpadeantes proyectaban sombras que bailaban a través de las paredes. El juego de mesa, llamado el juego de las sombras, parecía bastante inofensivo, su caja descolorida representaba una escena medieval con caballeros y castillos. Sin dudarlo, preparamos el juego y cada uno de nosotros toma un turno para tirar los dados y mover nuestras piezas por el tablero de intrincado diseño. Al principio, el juego era sencillo, una tirada de dados, un movimiento de la pieza y un desafío a superar. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió cada vez más tensa. El juego pareció cobrar vida propia, como si contuviera un poder antiguo que estuviera despertando de su letargo. Las reglas se volvieron más oscuras, los desafíos más traicioneros y lo que estaba en juego era insoportablemente alto. Con cada tirada de dados, las sombras de la habitación parecían hacerse más profundas y la luz de las velas parpadeaba siniestramente. Los desafíos en el tablero se volvieron inquietantemente personales y revelaron secretos que nunca habíamos compartido entre nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que el juego estaba aprovechando nuestros miedos y deseos más profundos, explotando nuestras vulnerabilidades de la manera más siniestra. A medida que avanzaba la noche, nuestra risa se convirtió en inquietud y nuestra camaradería fue reemplazada por sospecha y paranoia. Los desafíos se volvieron cada vez más peligrosos y exigieron actos de valentía que traspasaron los límites de nuestra valentía. El aire se volvió pesado por la tensión y la habitación pareció cerrarse a nuestro alrededor, como si las paredes susurraran sus propios secretos. Pero el verdadero horror llegó cuando nos dimos cuenta de que el juego ya no se limitaba al tablero. La habitación a nuestro alrededor comenzó a cambiar y distorsionarse, las líneas entre la realidad y la ilusión se desdibujaron ante nuestros propios ojos. Las sombras parecieron adoptar formas siniestras y el aire se volvió sofocantemente frío. En un intento desesperado por poner fin a este juego de pesadilla, decidimos colectivamente dejar de jugar. Pero mientras cogíamos las piezas del juego, un viento frío recorrió la habitación, apagó las velas y nos sumió en la oscuridad. El pánico nos invadió mientras buscábamos a tientas el interruptor de la luz, solamente para descubrir que había desaparecido. Atrapados en la oscuridad sofocante, podíamos escuchar susurros a nuestro alrededor, voces confusas pero llenas de malevolencia. El pánico se convirtió en terror cuando nos dimos cuenta de que el juego había cobrado vida y que su poder se extendía mucho más allá de los límites del tablero.
Tropezamos en la oscuridad y cada paso nos llevaba más profundamente hacia el abismo. Las horas se alargaron hasta la eternidad mientras navegábamos por la oscuridad infinita, nuestras voces temblaban de miedo mientras nos llamábamos unos a otros, nuestros gritos eran tragados por el vacío. Era como si el tejido mismo de la realidad se hubiera desgarrado y estuviéramos atrapados en un reino de pesadilla de sombras y susurros. Justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, un débil rayo de luz apareció en la distancia. Tropezamos hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, desesperados por escapar de los horrores que nos rodeaban. Cuando llegamos a la luz, nos encontramos de nuevo en la habitación con poca luz, con el juego de mesa inocentemente sobre la mesa. Con manos temblorosas, empacamos el juego, prometiendo no volver a hablar de esa noche nunca más. El sol había salido proyectando sus rayos dorados sobre el pueblo, como desterrando la oscuridad que nos había atormentado. Salimos de la casa con el corazón apesadumbrado por el peso de los horrores que habíamos presenciado. Hasta el día de hoy, no hablamos de esa noche de Halloween, la noche en que jugamos el juego de las sombras. El juego de mesa ha estado guardado bajo llave en el ático, un recordatorio de las fuerzas siniestras que pueden despertarse con una simple tirada de dados. Y a medida que Halloween se acerca una vez más, no puedo evitar estremecerme al pensar en la oscuridad que se encuentra más allá de los límites de nuestra realidad, esperando consumir a aquellos que se atreven a jugar su juego mortal. Era una noche fría y brumosa de Halloween, y mientras la luna colgaba baja en el cielo, arrojando un brillo espeluznante sobre la ciudad, mis amigos y yo emprendimos nuestra aventura anual de pedir dulces. Mientras deambulamos por las calles poco iluminadas, nos topamos con un edificio viejo y decrépito escondido detrás de una maraña de árboles y enredaderas demasiado crecidos. El letrero encima de la puerta decía Hargrove's Costume Emporium, pero la tienda parecía como si no hubiera estado abierta en décadas. La curiosidad se apoderó de mí y, seguido por mis amigos, abrí la puerta chirriante. En el interior, el aire estaba mohoso y lleno de olor a polvo y descomposición. Máscaras y trajes antiguos adornaban los estantes, cada uno de los cuales parecía más antiguo que el anterior. Mientras exploraba la tienda con poca luz, mis dedos rozaron la tela de una ornamentada capa carmesí. Se sentía extraño bajo mi tacto, casi como si tuviera vida propia. Mientras lo sacaba del estante, noté una etiqueta descolorida pegada a él que detallaba la historia del disfraz. La etiqueta reveló que la capa alguna vez perteneció a una figura misteriosa conocida como la Condesa de Sangre. La leyenda decía que ella era una bruja malévola que había aterrorizado a la ciudad siglos atrás. Se decía que la capa estaba imbuida de su energía oscura y aquellos que se atrevían a usarla corrían el riesgo de ser consumidos por su malevolencia. Escalofríos recorrieron mi columna mientras rápidamente me ponía la capa, sin querer tener nada que ver con su pasado atormentado. Pero el atractivo de los tesoros escondidos de la tienda era demasiado fuerte como para resistirlo, y me encontré atraído por otro disfraz, un traje andrajoso de arlequín. Dudé antes de tocarlo, como si la tela misma pudiera contener una maldición. La etiqueta adjunta a este disfraz contaba la inquietante historia de un bufón que una vez había entretenido al rey y a la reina, pero que había caído en desgracia y tuvo un final trágico y espantoso. Se rumoreaba que el espíritu del bufón aún permanecía en el disfraz, buscando vengarse de quienes se atrevían a usarlo. Sintiendo un escalofrío en el aire, me alejé del perchero, desconcertado por las espeluznantes historias de los disfraces. Pero hubo uno más que me llamó la atención, un disfraz de muñeca de porcelana con cintas descoloridas y una máscara de porcelana rota. La etiqueta contaba la inquietante historia de una joven que había desaparecido la noche de Halloween hace décadas. Se decía que su espíritu había quedado atrapado en el disfraz, buscando para siempre el camino de regreso a casa. A medida que continuaba explorando la tienda, descubrí más y más disfraces inquietantes, cada uno con su propia historia escalofriante. Había un disfraz de hombre lobo que se rumoreaba que estaba maldecido por una bruja vengativa,
Un traje de parca que se decía que traía la muerte a su portador y un vestido de novia fantasmal vinculado a una trágica historia de amor que había terminado en angustia y desesperación. A medida que avanzaba la noche, la tienda parecía volverse más fría y oscura, y los disfraces parecían susurrarme, haciéndome señas para que me los probara. Pero sabía que no debía sucumbir a sus malévolos encantos. Con un escalofrío, finalmente decidí que era hora de dejar la tienda encantada. Les advertí a mis amigos que se mantuvieran alejados, pero la curiosidad se apoderó de ellos y no pudieron resistir la tentación de los misteriosos disfraces. Esa noche de Halloween se convirtió en una pesadilla cuando mis amigos se pusieron los trajes malditos. Uno por uno, cayeron bajo la influencia de las oscuras historias de los disfraces, sus personalidades cambiaron y sus acciones se volvieron erráticas y siniestras. Aterrorizado y desesperado por romper la maldición, busqué la ayuda de un historiador local que conocía el pasado embrujado de la ciudad. Juntos, descubrimos que la clave para romper la maldición era devolver los disfraces a sus lugares de descanso legítimos, las tumbas de sus dueños originales. Con determinación en nuestros corazones, nos propusimos deshacer el tormento, rezando para que no fuera demasiado tarde para mis amigos. Fue una carrera contra el tiempo a medida que avanzaba la noche y la influencia malévola de los disfraces se hacía más fuerte. Al final logramos romper la maldición, pero no sin sacrificio. La terrible experiencia nos había pasado factura a todos y siempre llevaríamos el recuerdo de esa fatídica noche de Halloween. La tienda de disfraces embrujada desapareció después de esa noche, dejando atrás solo un vacío de oscuridad. Pero las escalofriantes historias de sus disfraces malditos quedarían grabadas para siempre en nuestras mentes, una advertencia para nunca subestimar el poder de lo sobrenatural en la noche de Halloween. En una escalofriante noche de Halloween, me encontré vagando por los densos bosques, con mi balde lleno de dulces, de una exitosa noche de pedir dulces. Mientras la luna llena brillaba intensamente arriba, proyectando un brillo inquietante sobre los árboles centenarios, no pude resistir la tentación de explorar más profundamente en el bosque. Mientras me aventuraba más, noté una luz suave y parpadeante que emanaba de un claro apartado más adelante. La curiosidad se apoderó de mí y decidí investigar, pensando que podría ser otra fiesta de Halloween o una reunión espeluznante. Cuanto más me acercaba, más parecía cambiar el aire a mi alrededor. Se sentía espeso y cargado de una energía inexplicable. Se me puso la piel de gallina en los brazos y dudé por un momento, pero mi curiosidad superó mi miedo y seguí adelante. Para mi sorpresa e intriga, me topé con un grupo de mujeres vestidas con túnicas sueltas, rodeando un gran caldero que emitía una misteriosa llama azul. Sus rostros estaban oscurecidos por la oscuridad y cantaban en voz baja, sus voces se mezclaban con la noche. Sintiéndome como si hubiera entrado en la escena de una vieja película de terror, observé con asombro cómo las brujas realizaban sus extraños rituales. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no podía apartar los ojos de la fascinante escena que tenía ante mí. Sin que yo lo supiera, mi presencia no había pasado desapercibida para las brujas. A medida que sus cánticos se hicieron más fuertes e intensos, la atmósfera a mi alrededor cambió y comencé a sentir una sensación de hormigueo, como si el mismo aire estuviera cargado de magia. De repente, el canto cesó y todos los ojos se volvieron hacia mí. El miedo se apoderó de mi corazón cuando me di cuenta de que había interrumpido algo sagrado, algo más allá de mi comprensión. No deberías haber venido aquí, niña, resonó una voz en el claro, provocando escalofríos por mi columna. Este no es un lugar para que los vivos sean testigos. Tartamudeé, tratando de disculparme y explicar que no tenía idea de con qué me había topado, pero las expresiones de las brujas permanecieron severas e inflexibles. No podemos permitir que te vayas, habló otra bruja, con los ojos brillando con una intensidad inquietante. El corazón me latía con fuerza en el pecho y sentí una oleada de pánico en mi interior. Lo único que quería era correr, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera en el lugar. Una de las brujas dio un paso adelante, con una expresión de incertidumbre cruzando su rostro.
Espera, dijo, su voz más suave que la de los demás. Quizás podamos dejarla ir con una advertencia. No debemos entrometernos con el equilibrio. Las otras brujas murmuraron de acuerdo y con un movimiento de sus manos, la extraña energía a mi alrededor se disipó. Sentí que el peso en mi pecho se levantaba y finalmente pude moverme de nuevo. «Has visto lo que no debías ver», dijo la primera bruja, su voz aún severa. «No te haremos daño, pero debes prometer que nunca hablarás de esta noche con nadie». Asentí, demasiado aterrorizada para hablar. Las brujas regresaron a su caldero y reanudaron sus rituales, dejándome escabullirme en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Mientras huía por el bosque, no podía evitar la sensación de que acababa de entrar en un mundo más allá de mi comprensión. El encuentro con las brujas me dejó con más preguntas que respuestas, y no pude evitar preguntarme sobre los secretos que guardaban y el poder que ejercían. A partir de esa noche, Halloween adquirió un significado completamente nuevo para mí. No se trataba solamente de disfrazarse y coleccionar dulces, era un recordatorio de que había más en el mundo de lo que se veía a simple vista. Y a medida que pasaron los años, me sentí atraído de regreso al bosque la noche de Halloween, preguntándome si alguna vez volvería a encontrarme con las misteriosas brujas, o si esa noche había sido un vistazo único a un reino oculto de magia y misterio. Era la noche de Halloween y mi grupo de amigos exploradores urbanos y yo habíamos decidido aprender nuestra aventura más atrevida hasta el momento, antigua casa explorar el infame Ashbourne que estaba perseguida por los espíritus de sus antiguos residentes. Abandonado durante décadas y se rumoreaba que estaba perseguido por las almas sobre el trágico pasado. Pasos inexplicables, algunos decían que estaba maldito y la sensación de ser observados por ojos invisibles. Dábamos tales afirmaciones como meras leyendas urbanas. Estábamos decididos a afrontar nuestros miedos más pasar la noche dentro del asilo abandonado y nos acercábamos a la mansión en ruinas. La luna llena con linternas, cámaras y chaderos de acero, nos acercamos a la imponente estructura mientras la luna arrojaba un brillo que ahora era una sombra de lo que era antes, con ventanas tapiadas y paredes cubiertas de hiedra. Sara, la intrépida líder de nuestro grupo, entre nosotros mientras vacilábamos en la entrada. Mi corazón de nosotros intercambiamos miradas nerviosas, no podía echarme atrás. Todos asentimos, tratando de ocultar nuestra inquietud. Cruzamos el umbral hacia la oscuridad interior. Urbana era nuestra pasión. El aire mohoso llenó nuestros pulmones mientras avanzábamos cautelosamente dentro de los muros decadentes. Nos aventuramos a través de la entrada bajo nuestros pies, nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos. La luz estaba cargada de olor a descomposición y humedad, sombras espeluznantes en las paredes internas creaba sombras espeluznantes que bailaban en las paredes. A medida que explorábamos más a fondo, a medida que explorábamos más, sucesos extraños comenzaron a inquietarnos. Los objetos parecían moverse por sí solos y corrientes de aire frío rozaban nuestra piel. Susurros resonaban que las ventanas estaban cerradas. A pesar de que no había nadie más presente, a la que entramos contenía su propia racionalizar estos fenómenos, haciéndonos a nuestra imaginación o no deseado de la una casa que no estaba destinada a los vivos. Podía ver el miedo en los ojos de los pacientes reflejando la inquietante colección de muñecas antiguas. Sus ojos vidriosos parecieron de asegurarnos y la vista nos provocó era solo nuestra imaginación, jugando delante rápidamente, ansiosos por escapar de la atmósfera inquietante. La sensación de temor se descendíamos a las profundidades del asilo, nos topamos con una vieja linternas, dejándonos en la oscuridad y equipo médico desechado. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos volver a encenderlos y escuchar los débiles sonidos de pasos resonando desde la distancia. Voces resonaron por los pasillos, cuyo origen se desconocía. Mi corazón latía con fuerza. Los susurros parecían bailar en el borde de nuestro oído, y respondió Sara, que vi sombras tratando de tranquilizarnos, saliendo de los rincones de mi visión. Pero en el fondo todos sabíamos que había algo más en el gran salón de baile, donde un viejo piano se alzaba amenazadoramente en el centro, y comenzamos a cuestionar la sabiduría nerviosamente sobre la invocación de espíritus. A pesar de nuestros nervios, seguimos adelante, desde las teclas del piano, los secretos del arte
como si la tocara una mano invisible, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos asiáticos y pinturas espeluznantes. Parecía seguirnos a donde quiera que fuéramos. Escenas de locura y tormento, más intentábamos escapar de él, aún más ruidoso y agresivo se volvía. Tomemos algunas fotografías más y salgamos de sensación de malevolencia. Su voz traicionaba su miedo. Toda nuestra valentía se desvaneció y supimos que teníamos que mientras tomaba instantáneas de la inquietante obra de arte hacia la salida. La casa parecía las fotografías a nuestro alrededor. Algo inquietante. Los pasillos, las imágenes de mi cámara no eran las mismas que las que había visto con mis ojos. El pánico nos consumió cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados, como si estuvieran cambiando ante mis propios ojos. Eran frustrados por una fuerza invisible. Algo no está bien aquí. Era como si la casa misma estuviera viva y se alimentara de nuestro miedo. De repente, un viento helado recorrió el sótano y apagó nuestras en el salón de baile. Nuestros corazones latían al unísono y nos invadió el pánico. La inquietante melodía alcanzó un crescendo y las paredes para usarlos cerrarse sobre nosotros, improvisadas, pero las sombras parecieron volverse más oscuras y cuando parecía que toda esperanza se había perdido. El sonido de la risa resonó a nuestro alrededor, una risa siniestra y burlona que nos aclaró y la oscuridad retrocedió. Era un sonido que no podía alguna vez estuvo llena de malevolencia, ahora permanecía silenciosa y quieta. Gritó Sarah con miembros temblando de miedo. Salimos cautelosamente de la mansión en la oscuridad sin atrevernos a desafiar sus secretos embrujados. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros siempre, cada paso parecía un nuevo respeto por la oscuridad que acecha en las sombras. Encontramos la entrada rota y al aire fresco de la noche, jadeando por el aire fresco de la noche pesaba sobre nuestros hombros. Mientras estábamos bajo el cielo iluminado por la luna, de ser una noche de sustos divertidos a una manchada decadente se cernía sobre nosotros como un de que es mejor dejar algunos miedos sin explorar. La experiencia nos había sacudido hasta lo más profundo y sabíamos que habíamos encontrado algo más allá de nuestra comprensión. Que otros horrores se escondían en las semanas siguientes, esperando atrapar a aquellos lo suficientemente tontos como miembros de la comunidad de exploración urbana. Algunos descartaron nuestra historia como mera exageración, mientras que otros creyeron que nos habíamos topado con algo malévolo dentro del asilo. Independientemente de lo que pensaran los demás, nuestra aventura de la noche de Halloween en Ashbourne Asylum había dejado una marca indeleble en nosotros. Fue una noche que nunca olvidaríamos, una noche que nos enseñó a respetar lo desconocido y a caminar con cuidado en lugares donde las sombras danzaban y los secretos susurraban en la oscuridad. En una fresca noche de Halloween, mi grupo de amigos y yo nos propusimos demostrar nuestro coraje visitando la infame Hollow Manor, una antigua casa decrépita que se rumoreaba que estaba perseguida por los espíritus de sus antiguos residentes. Todos habíamos escuchado las escalofriantes historias sobre el lugar, pasos inexplicables, susurros espeluznantes y la sensación de ser observados por ojos invisibles. A pesar de las advertencias, estábamos decididos a afrontar nuestros miedos más oscuros. A medida que nos acercábamos a la mansión en ruinas, la luna llena arrojó un brillo inquietante en su fachada erosionada, lo que aumentó su aura siniestra. La otrora gran propiedad ahora era una sombra de lo que era antes, con ventanas tapiadas y paredes cubiertas de hiedra. Una excitación nerviosa zumbaba entre nosotros mientras vacilábamos en la entrada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no podía echarme atrás ahora. Respiramos profundamente y cruzamos el umbral hacia la oscuridad interior. El aire mohoso llenó nuestros pulmones mientras avanzábamos cautelosamente por las habitaciones decadentes. Las tablas del suelo crujieron bajo nuestros pies, como protestando por nuestra intrusión. La luz parpadeante de las velas de nuestras linternas proyecta sombras espeluznantes en las paredes, lo que aumenta la atmósfera de pavor. A medida que explorábamos más a fondo, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Los objetos parecían moverse por sí solos y corrientes de aire frías rozaban nuestra piel, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Cada habitación a la que entramos contenía su propia energía inquietante, haciéndonos sentir como invitados no deseados en una casa que no estaba destinada a los vivos. Podía ver el miedo en los ojos de mis amigos, reflejando la inquietud que carcomía mi propia alma. Seguimos adelante, tratando de asegurarnos mutuamente que todo era solo nuestra imaginación, jugándonos una mala pasada.
Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de temor se intensificó. Una repentina ráfaga de viento apagó nuestras linternas, dejándonos en la oscuridad total. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos volver a encenderlos y, por un momento, sentí que ya no estábamos solos. Voces resonaron por los pasillos, cuyo origen se desconocía. Los susurros parecían bailar en el borde de nuestro oído, y podría jurar que vi sombras fugaces entrando y saliendo de los rincones de mi visión. Nos reunimos en el gran salón de baile, donde un viejo piano se alzaba amenazadoramente en el centro. Mientras bromeábamos nerviosamente sobre la invocación de espíritus, una melodía inquietante comenzó a sonar desde las teclas del piano, suave e inquietante, como si la tocara una mano invisible. Aterrorizados, tropezamos hacia atrás, pero la melodía parecía seguirnos a donde quiera que fuéramos. Cuanto más intentábamos escapar de él, más ruidoso y agresivo se volvía, llenando el aire con una escalofriante sensación de malevolencia. En ese momento, toda nuestra valentía se desvaneció y supimos que teníamos que irnos. Pero mientras nos dirigíamos hacia la salida, la casa parecía moverse y cambiar a nuestro alrededor, los pasillos se retorcían y distorsionaban en un laberinto de oscuridad. El pánico nos consumió cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados y que todos nuestros intentos de escapar eran frustrados por una fuerza invisible. Era como si la casa misma estuviera viva y se alimentara de nuestro miedo. Sin ningún lugar a donde correr, nos acurrucamos en el salón de baile, nuestros corazones latían al unísono. La inquietante melodía alcanzó un crescendo y las paredes parecieron cerrarse sobre nosotros, sofocantes y claustrofóbicas. Justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, la música se detuvo abruptamente. El aire a nuestro alrededor se aclaró y la oscuridad retrocedió. La casa, que alguna vez estuvo llena de malevolencia, ahora permanecía silenciosa y quieta. Con miembros temblorosos, salimos cautelosamente de la mansión, sin atrevernos a desafiar sus secretos embrujados. La experiencia nos cambió para siempre, dejándonos con un nuevo respeto por la oscuridad que acecha en las sombras. Cuando salimos al aire fresco de la noche, el peso de nuestra experiencia pesaba sobre nuestros hombros. Halloween había pasado de ser una noche de sustos divertidos a un encuentro con el verdadero terror, un recordatorio de que es mejor dejar algunos miedos sin explorar. Y mientras volvíamos a mirar la mansión encantada, no pudimos evitar preguntarnos qué otros horrores se escondían tras sus muros, esperando atrapar a aquellos lo suficientemente tontos como para poner a prueba su valentía. En el corazón de una remota comunidad agrícola, enclavada entre campos ondulados y bosques antiguos, se encuentra el pintoresco pueblo de Silverbrook. Cada año, a medida que se acercaba la noche de Halloween, los aldeanos se preparaban para un peculiar festival de la cosecha que se había celebrado durante generaciones. La brisa otoñal susurraba entre los árboles, trayendo consigo una sensación de anticipación e inquietud. El cielo se oscureció cuando se puso el sol, proyectando sombras espeluznantes sobre la tierra. Había oído rumores sobre este festival, pero nunca lo había presenciado hasta esa fatídica noche. Mientras me dirigía hacia la plaza del pueblo, me encontré con una escena que parecía sacada directamente de una vieja película de terror. Los aldeanos, vestidos con trajes tradicionales, estaban reunidos alrededor de una enorme hoguera, cuyas llamas danzaban al viento. En el centro de la plaza había un viejo roble, cuyas ramas nudosas se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos. Los aldeanos formaron un círculo alrededor del árbol, tomados de la mano mientras cantaban antiguos encantamientos, sus voces resonaban en la oscuridad. Mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y curiosidad. Me habían advertido sobre las extrañas costumbres de este festival, pero no pude resistir el atractivo de vivirlo de primera mano. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se hacía más intenso. Los cánticos parecieron hacerse más fuertes, vibrando a través del centro mismo de mi ser. Se dibujaron extraños símbolos en el suelo con tiza y se colocaron ofrendas de frutas y verduras en la base del roble. Fue entonces cuando noté un cambio en el clima.
El viento se levantó, haciendo crujir las hojas de los árboles circundantes, y el aire se volvió espeso con un frío antinatural. Sentí como si los mismos elementos respondieran a los antiguos rituales que se realizaban ante mí. Mientras los aldeanos continuaban cantando, su fervor pareció intensificarse. Se balancearon al unísono, con los ojos fijos en el árbol, como si esperaran que alguna fuerza mística se manifestara ante ellos. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán profundamente arraigadas estaban sus creencias en esta tradición milenaria. De repente, el viento se hizo más fuerte y la hoguera rugió con una intensidad que me provocó escalofríos. Los cánticos de los aldeanos alcanzaron un punto álgido y pude sentir temblar el suelo bajo mis pies. En ese momento, una ola de pánico me invadió. Era como si una fuerza invisible hubiera sido despertada y temía las consecuencias de entrometerme con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero con el paso de los momentos no sucedió nada fuera de lo común. El viento finalmente amainó y la hoguera volvió a arder más tranquilamente. Los aldeanos se dispersaron lentamente y sus celebraciones llegaron a su fin. Me quedé un rato, reflexionando sobre los acontecimientos de la noche. Quizás fueron mi propio miedo y mi imaginación los que crearon la sensación de presentimiento que me había envuelto. Quizás los antiguos rituales fueran meramente una tradición cultural, no diferente de las costumbres de cualquier otra comunidad. Mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo iluminado por la luna, no podía evitar la sensación de ser observado, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. El entorno normalmente familiar se sentía extraño y siniestro. Durante los días siguientes, el pueblo pareció invadir una atmósfera de inquietud. Los susurros sobre los espeluznantes sucesos del festival se extendieron como la pólvora, e incluso los aldeanos más racionales no pudieron evitar la sensación de que algo antinatural se había desatado. Pero con el tiempo, la sensación de miedo e inquietud disminuyeron gradualmente y la vida en el pueblo volvió a la normalidad. El peculiar festival de la cosecha había ido y venido, dejando atrás solamente historias de su misterio y maravillas. Al recordar esa noche de Halloween, me doy cuenta de que el miedo puede ser una fuerza poderosa, capaz de distorsionar nuestra percepción y conjurar sombras donde realmente no existen. El festival no había despertado a ninguna entidad malévola, simplemente había despertado los rincones más oscuros de nuestras mentes. Y así, cada Halloween, cuando los aldeanos de Silverbrook se reúnen una vez más para celebrar su antiguo festival de la cosecha, lo hacen con una mezcla de miedo y reverencia, sabiendo que el verdadero terror no reside en los rituales en sí mismos, sino en las profundidades de sus vidas. Propia imaginación. Era la noche de Halloween en el pequeño pueblo de Sleepy Hollow, un lugar lleno de espeluznante folclore y leyendas fantasmales. Entre los cuentos que atormentaban las mentes de sus residentes estaba el del infame jinete sin cabeza, una figura espectral que, según se dice, cabalgaba por el bosque de noche en busca de su cabeza perdida. Durante años, la leyenda había cautivado la imaginación de los jóvenes del pueblo, y cada Halloween, un grupo de valientes adolescentes se aventuraba en el bosque oscuro para probar la autenticidad de la historia. Buscaban la emoción de afrontar sus miedos de frente, descartando la leyenda como mera superstición. Entre el grupo de este año estaban Amy, una joven intrépida y enérgica, Jack, el bromista del grupo, Emma, el escéptico sensato, y Mark, el tranquilo y contemplativo. Juntos, se embarcaron en su búsqueda para descubrir la verdad detrás de la leyenda del jinete sin cabeza. Mientras la luna arrojaba un brillo espeluznante sobre el bosque, el grupo se aventuró más profundamente en el bosque, sus linternas iluminaron las ramas retorcidas y las raíces retorcidas que parecían extenderse hacia ellos. El aire estaba cargado de anticipación y el sonido del susurro de las hojas resonó siniestramente en la noche. Amy abrió el camino, decidida a no mostrar signos de miedo a pesar de la atmósfera inquietante. Jaque hacía chistes para aliviar la tensión, pero ni siquiera él podía ocultar completamente su inquietud. Emma, siempre racional, trató de calmar los nervios de sus amigas, asegurándoles que la leyenda no era cierta.
Después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó a un claro, rodeado de árboles centenarios y un aire de silencioso misterio. Se reunieron alrededor de una gran lápida erosionada, de la que se rumoreaba que era el lugar de descanso final del jinete sin cabeza. La leyenda dice que si decimos su nombre 3 veces, aparecerá, dijo Mark, su voz apenas era más que un susurro. ¿Hablas en serio? Jake se burló, tratando de enmascarar su miedo con humor. Esto es solo un viejo cuento, ¿verdad? Amy miró a Emma y su expresión revelaba una pizca de duda. Hemos llegado hasta aquí. Hagámoslo y demostremos que no hay nada que temer. Bien, suspiró Emma, tratando de ocultar sus propias reservas. Pero recuerda, es solo una historia. Respirando profundamente, el grupo cantó el nombre del jinete sin cabeza 3 veces. Por un momento no pasó nada y se rieron nerviosamente. Pero cuando estaban a punto de descartar la leyenda como un mito, escucharon un sonido distante, cascos golpeando el suelo. De repente, el bosque pareció cobrar vida con ecos inquietantes y el grupo intercambió miradas temerosas. La bravuconería de Amy flaqueó y se agarró del brazo de Jack en busca de apoyo. «Eso es un caballo». Mark susurró, con los ojos muy abiertos por el terror. Los cascos se hicieron más fuertes, más cercanos, y el miedo del grupo aumentó. Pero antes de que pudieran correr, lo vieron, una figura sombría a caballo, cargando hacia ellos. El miedo se apoderó de ellos como un tornillo de banco mientras daban media vuelta y huían, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Las ramas les arañaban la cara y las espinas les desgarraban la ropa mientras corrían por el bosque oscuro, desesperados por escapar del jinete espectral. Pero cuando llegaron al borde del bosque, el sonido de los cascos se apagó y la figura desapareció en la noche. Jadeando, se detuvieron para recuperar el aliento, dándose cuenta de que la leyenda se había apoderado de sus mentes, haciéndoles creer en la existencia del jinete sin cabeza. La bravuconería de Amy se había derrumbado y se aferró a sus amigas, temblando de miedo. Jake, el bromista, estaba pálido y tembloroso. El escepticismo de Emma se había hecho añicos y Mark permaneció en silencio, todavía intentando comprender lo inexplicable. Lo vimos, ¿verdad? Era real. Amy finalmente habló, con la voz temblorosa. No sé qué vimos, respondió Emma, con la voz temblorosa también. Pero salgamos de aquí. Este lugar me da escalofríos. Sin decir una palabra más, el grupo regresó a la ciudad, atormentado por los escalofriantes acontecimientos de la noche. Habían entrado en el bosque como escépticos, pero emergieron con un nuevo miedo a la leyenda que una vez habían descartado. Con el paso de los años, la historia de esa noche de Halloween se convirtió en una advertencia en Sleepy Hollow. El grupo de amigos nunca volvió a aventurarse en el bosque y la leyenda del jinete sin cabeza siguió rondando la imaginación del pueblo. Pero la verdad de esa noche sigue rodeada de misterio. ¿Fue un truco de la mente o realmente se habían encontrado con algo sobrenatural? Una cosa era segura, la leyenda del jinete sin cabeza quedaría grabada para siempre en sus memorias, un escalofriante recordatorio de que es mejor no poner a prueba algunas leyendas, especialmente en la noche de Halloween. En la noche de Halloween, la luna colgaba en lo alto del cielo oscuro, arrojando un brillo inquietante sobre nuestro grupo de amigos mientras estábamos afuera de la casa en ruinas en las afueras de la ciudad. La residencia de la vieja bruja era una fuente legendaria de cuentos espeluznantes y estábamos decididos a experimentar nuestras propias emociones y escalofríos. ¿Están seguros de esto, muchachos?, preguntó Emily, su voz temblaba con una mezcla de miedo y emoción. No seas tan asustadizo, Em. Son solo historias, respondió Jack, tratando de sonar valiente. A pesar de nuestra bravuconería, no podíamos negar la atmósfera inquietante que rodeaba la casa. El aire se sentía cargado de magia antigua y el jardín cubierto de maleza parecía arañar los bordes de la propiedad. Escuché que si rompes algo por dentro, serás maldecido, dijo Mia,
un escalofrío recorriendo su espalda. «Oh, vamos, todo es solo folclore», intervino Eric, tratando de aliviar la tensión. Nos acercamos cautelosamente a la casa, el crujido de las tablas del suelo y el susurro de las hojas aumentaban nuestra inquietud. La puerta estaba entreabierta, invitándonos a entrar. Con una mirada compartida de nerviosa determinación, cruzamos el umbral hacia el interior tenuemente iluminado. La casa estaba llena de una variedad de artículos peculiares, botellas de pociones, libros antiguos y artefactos curiosos. No pudimos resistir la tentación de explorar y comenzamos a adentrarnos más en el dominio de la bruja. Mientras avanzábamos por las habitaciones en penumbra, nos encontramos con una urna de aspecto peculiar colocada sobre un estante polvoriento. Emily la recogió con curiosidad y antes de que cualquiera de nosotros pudiera advertirle, la urna se le escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. «Oh no. Deberíamos irnos ahora», instó Mia, el miedo era evidente en su voz. Pero fue demasiado tarde. En el momento en que la urna se rompió, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, apagando las velas que iluminaban nuestro camino. La casa pareció cobrar vida, sus paredes crujieron y sus sombras bailaron. «¿Qué has hecho?», exclamó Jack, con el rostro pálido de terror. Antes de que pudiéramos reaccionar, el suelo debajo de nosotros tembló violentamente y la casa empezó a cambiar. Las paredes se movieron y las puertas se movieron, atrapándonos en un laberinto de oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros y corrimos sin rumbo, buscando desesperadamente una salida. Mientras caminábamos por los pasillos en constante cambio, escuchamos espeluznantes susurros en nuestros oídos, burlándose de nosotros y burlándose de nuestro miedo. Parecía como si la casa misma estuviera viva, atormentándonos por nuestra curiosidad. «Necesitamos encontrar una manera de romper la maldición», dijo Eric, tratando de mantener la compostura. «¿Pero cómo? Ni siquiera sabemos lo que rompimos», exclamó Mia, con la voz temblorosa. En nuestra frenética búsqueda de una solución, nos topamos con un libro antiguo que detallaba la leyenda de la bruja que una vez vivió en la casa. Según el libro, la urna contenía las cenizas de su hechizo más poderoso, una maldición diseñada para atormentar a quienes se atrevieran a perturbar su lugar de descanso. «La única manera de romper la maldición es revertir el hechizo», leyó Emily en voz alta, con voz temblorosa. «¿Pero cómo hacemos eso?», pregunté, sintiendo una sensación de temor invadiéndome. El libro hablaba de un hechizo que podría revertir la maldición, pero requería un ingrediente raro y poderoso, el corazón de una rosa negra, que se decía que estaba escondida en lo profundo del jardín de la bruja. Sin otra opción, nos aventuramos de regreso a la casa en constante cambio, buscando una manera de escapar de la maldición. Los susurros se hicieron más fuertes y las sombras parecieron alcanzarnos mientras avanzábamos por los traicioneros corredores. Finalmente, nos topamos con un pasaje oculto que conducía al jardín cubierto de maleza. El aire estaba cargado con una presencia de otro mundo y las plantas parecían retorcerse y contorsionarse de maneras antinaturales. Mientras buscábamos la rosa negra, la casa misma pareció contraatacar. Los muros se cerraron sobre nosotros y el jardín se convirtió en un laberinto de espinas y oscuridad. Sin embargo, seguimos adelante, impulsados por la esperanza de romper la maldición. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos la rosa negra, sus pétalos tan oscuros como la noche misma. Con manos temblorosas, Emily realizó el hechizo del libro, usando la rosa como ingrediente final. En el momento en que se completó el hechizo, la casa tembló por última vez y la maldición se rompió. Las paredes dejaron de moverse y las sombras retrocedieron. Nos encontramos fuera de la casa, a salvo y libres de su malévola garra. Mientras regresábamos a casa, no pudimos evitar sentir una mezcla de alivio y asombro ante los aterradores acontecimientos de la noche. Habíamos aprendido por las malas que es mejor no alterar algunas leyendas y que la línea entre la realidad y lo sobrenatural a veces puede desdibujarse en la noche de Halloween. Pero también descubrimos la fuerza de la amistad y el poder de enfrentar juntos nuestros miedos,
emergiendo más fuertes y más sabios de nuestra noche de sombras malditas. Había llegado la noche de Halloween y el aire se llenó de un zumbido eléctrico de emoción y anticipación. Los niños disfrazados deambulaban por el barrio, yendo de casa en casa para recoger sus dulces. Al unirme al ambiente festivo, apenas pude contener mi emoción. Mis vecinos siempre han sido conocidos por su excentricidad y el regalo de Halloween de este año no fue la excepción. Para mi sorpresa, recibí como regalo una peculiar casa de muñecas. No se parecía a ninguna casa de muñecas que hubiera visto antes, con detalles intrincados y un aura espeluznante que me provocaba escalofríos. La casa de muñecas era una réplica de una antigua mansión victoriana, con muñecas y muebles diminutos. Los ojos vidriosos de las muñecas parecían seguirme donde quiera que me moviera, y sus sonrisas pintadas parecían extrañamente siniestras. A medida que caía la noche, la presencia de la casa de muñecas se hacía cada vez más inquietante. Lo coloqué en un estante de mi habitación, pero su misterio parecía impregnar todo el espacio. Con las luces apagadas, casi podría jurar que escuché débiles susurros y risitas provenientes de la casa en miniatura. Al principio, lo descarté porque mi imaginación se desbocaba, pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más fuertes y distintos. Se me erizaron los pelos de la nuca y sentí una creciente sensación de inquietud. Desesperada por una explicación, decidí investigar la casa de muñecas. Con manos temblorosas, encendí mi linterna y la alumbré hacia el interior. Las muñecas parecían bastante inocentes, congeladas en sus lugares, pero había algo en sus expresiones que no me sentaba bien. De repente, uno de los muñecos se movió. Fue solo un ligero tic, pero fue suficiente para hacerme retroceder aterrorizado. Debo estar imaginando cosas, pensé, tratando de convencerme de que era un simple truco de la luz. Mientras seguía mirando, más muñecos parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivos. Sus rostros, antes estáticos, ahora mostraban sutiles cambios de expresión y los susurros se hicieron más fuertes, llenando la habitación con un coro espeluznante. La casa de muñecas se convirtió para mí en una fuente de fascinación y temor. Todas las noches, cuando el reloj marcaba la medianoche, escuchaba el suave repiqueteo de pequeños pasos y el sonido de los muebles reorganizándose dentro de sus paredes. Una noche, reuní el coraje para afrontar los extraños sucesos de frente. Armado con mi linterna, me acerqué a la casa de muñecas. Los ojos de las muñecas parecían brillar con una luz de otro mundo y sentí un tirón inexplicable, como si la casa de muñecas me hiciera señas para que me acercara. Con manos temblorosas, toqué la puerta principal de la mansión en miniatura y, para mi horror, se abrió. Por dentro, la habitación era inquietantemente similar a la mía, con una cama, un escritorio e incluso una pequeña réplica de mí mismo. Mi respiración se atascó en mi garganta y apenas podía creer lo que veía. Las muñecas ahora estaban posicionadas para imitar la escena de mi dormitorio, como si reflejaran cada uno de mis movimientos. Presa del pánico, cerré la casa de muñecas de golpe y retrocedí. ¿Qué era este siniestro juguete? ¿Había entrado de algún modo en mi mundo, observándome e imitándome en la oscuridad? El miedo y la curiosidad libraron una guerra dentro de mí. La casa de muñecas se convirtió al mismo tiempo en una fuente de temor y en un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Cuando la noche de Halloween se acercaba nuevamente, tomé una decisión fatídica. No podía permitir que esta malévola casa de muñecas siguiera aterrorizándome a mí y potencialmente a otros. Armado con un plan, coloqué la casa de muñecas dentro de una caja y me dirigí hacia las afueras de la ciudad. El viejo roble del bosque parecía el lugar perfecto para enterrar la casa de muñecas en lo profundo de la tierra, sellando sus inquietantes secretos para siempre. Cavé un hoyo y enterré la caja, con la esperanza de cortar su conexión con mi mundo. Pero cuando me volví para irme, una brisa fría me invadió y escuché el débil sonido de susurros una vez más. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que la malevolencia de la casa de muñecas nunca podría ser contenida del todo.
Mientras corría de regreso a la seguridad de mi hogar, la noche de Halloween se sentía más oscura y siniestra que nunca. La presencia de la casa de muñecas todavía permanecía en mi mente, un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunas cosas intactas, incluso en la noche más espeluznante del año. Mudarse a una nueva casa siempre es una aventura emocionante y para mi familia no fue diferente. Nuestro nuevo hogar era una antigua casa de estilo victoriano con una rica historia y un encanto misterioso. Sin embargo, hubo un detalle peculiar que nos llamó la atención, una habitación cerrada con llave en el ático. A medida que se acercaba Halloween, la atmósfera en la casa pareció cambiar, teñida de una sensación de presentimiento. Los niños estaban entusiasmados con la perspectiva de pedir dulces y mi esposa y yo decidimos que fuera una noche de aventuras explorando la habitación cerrada con llave en el ático. No sabíamos que nuestra decisión desenterraría oscuros secretos que debían permanecer ocultos. Mientras el sol se ponía en la noche de Halloween, proyectando sombras espeluznantes sobre la casa, nos reunimos alrededor de la puerta del ático. Mi corazón latía con anticipación mientras insertaba la llave en la cerradura oxidada. Con un clic, la puerta se abrió con un chirrido y una ráfaga de aire frío bajó desde el ático, provocando escalofríos por nuestras espinas. Respiré hondo y subí por la desvencijada escalera, seguido de cerca por mi esposa y mis hijos. Cuando llegamos a la cima, el tenue resplandor de las linternas reveló un espacio que parecía congelado en el tiempo. El ático estaba a oscuras, con las paredes cubiertas de cajas polvorientas y desgastadas por el tiempo y muebles viejos cubiertos de telarañas. Un olor a humedad flotaba en el aire y una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Mi esposa jadeó al ver un cofre grande en la esquina, con la tapa ligeramente entreabierta. Nos acercamos con cautela, la curiosidad superó nuestra inquietud. Dentro del cofre encontramos una colección de libros antiguos y páginas rotas, como fragmentos de un diario antiguo. La letra era apenas legible, pero a medida que reconstruíamos las frases, comenzó a desarrollarse una narrativa oscura. El diario perteneció a un propietario anterior, un hombre llamado Samuel. Había sido un recluso, incursionando en prácticas esotéricas y ocultistas. Sus inquietantes entradas hablaban de rituales y sacrificios realizados en la casa, prometiendo poder y riqueza a cambio de actos impensables. A medida que leíamos, las palabras parecieron filtrarse en nuestras mentes, llenándonos de una creciente sensación de temor. Mi esposa sugirió que dejáramos de leer, pero algo nos obligó a continuar, como si nos adentráramos en el retorcido mundo de Samuel. Entre las páginas rotas encontramos bocetos de figuras y símbolos grotescos, algunos de los cuales reconocimos por historias de rituales antiguos. El ático parecía cargado de una energía inquietante y supimos que nos habíamos topado con algo que escapaba mucho a nuestra comprensión. En un rincón del ático descubrimos un ídolo de aspecto peculiar. Sus ojos oscuros parecían seguirnos mientras nos movíamos y de ellos emanaba un aura de malevolencia. Mi hijo menor extendió la mano para tocarlo y, tan pronto como sus dedos rozaron su superficie, una repentina ráfaga de viento atravesó el ático y apagó nuestras linternas. En la oscuridad oímos extraños susurros y pasos resonantes, como si ya no estuviéramos solos en el ático. El pánico se apoderó de nosotros y tratamos de volver a encender nuestras linternas. Cuando los rayos finalmente atravesaron la oscuridad, no vimos nada más que espacio vacío a nuestro alrededor. Con manos temblorosas, decidimos que era hora de salir del ático, dejando atrás el cofre y su siniestro contenido. Mientras bajábamos la escalera, una profunda sensación de alivio nos invadió, pero el miedo persistente permaneció. Los acontecimientos de esa noche de Halloween dejaron una huella imborrable en nuestra familia. No podíamos evitar la sensación de que habíamos despertado algo oscuro y malévolo en ese ático, algo que debería haber permanecido oculto. Con el paso de los años, intentamos olvidar esa noche, pero los secretos del ático acechaban nuestros sueños. Finalmente, cerramos la habitación, con la esperanza de mantener contenida la malevolencia.
Pero cada Halloween, a medida que caía la noche, regresaba una sensación de inquietud, un recordatorio de la oscuridad con la que nos habíamos topado. Es mejor no tocar algunos secretos, especialmente en Halloween, cuando la frontera entre los vivos y lo desconocido se vuelve peligrosamente delgada. En la noche de Halloween, el fresco aire otoñal estaba lleno de emoción y anticipación. Como un adolescente travieso con predilección por las bromas, no pude resistir la oportunidad de asustar a algunos desprevenidos que pedían dulces. Con un disfraz fantasmal y una sonrisa traviesa, me propuse brindarles a mis amigos una noche que no olvidarían. Vestida con una sábana blanca hecha jirones y con un misterioso maquillaje azul en la cara, parecía un fantasma. Armado con una calabaza ahuecada llena de dulces, deambulé por el vecindario, listo para hacer mi gran entrada. Mientras me acercaba a la primera casa de mi lista, no pude evitar sentir una sensación de excitación y nerviosismo. Esta iba a ser la mejor broma de la noche y estaba decidido a hacerla memorable. Con una respiración profunda, llamé a la puerta y un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar el crujido desde el interior de la casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y luché por mantener la compostura. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo poco iluminado. Esperaba escuchar los gritos alegres de los que pedían dulces, pero no hubo nada más que silencio. Mi anticipación creció y estaba listo para hacer mi aparición fantasmal. Mientras daba un paso adelante, mis ojos captaron algo que me provocó un escalofrío. En el marco de la puerta había un símbolo de aspecto siniestro manchado de rojo, una marca de sangre. Mi corazón dio un vuelco y una voz dentro de mí me instó a regresar. Pero la curiosidad se apoderó de mí y, vacilante, abrí la puerta. El interior estaba oscuro y lúgubre, con un olor a humedad flotando en el aire. El silencio era opresivo y me sentí como un intruso en esta espeluznante morada. Conteniendo mis nervios, di unos pasos hacia adentro y llamé para ver si había alguien allí. Pero mi voz resonó por los pasillos vacíos, sin respuesta. Mi corazón latía más fuerte con cada momento que pasaba, y decidí que ya había jugado mi broma por suficiente tiempo. Me di vuelta para irme, pero cuando alcancé el pomo de la puerta se cerró de golpe con un ruido ensordecedor, atrapándome dentro. El miedo se apoderó de mí y traté frenéticamente de abrir la puerta, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El pánico se apoderó de mí y me sentí como un ratón atrapado en la trampa de un depredador. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una voz débil resonó desde las sombras. «¿Quién se atreve a invadir mis dominios?», dijo, enviando un escalofrío por mi espalda. Con manos temblorosas, me volví hacia la voz, pero no pude ver a nadie. La oscuridad parecía tener vida propia, arremolinándose y moviéndose a mi alrededor. Lo siento, no quise entrometerme, tartamudeé, esperando apaciguar cualquier presencia invisible que acechaba dentro de la casa. Pero no hubo respuesta, solo el sonido de pasos lentos y deliberados acercándose. Reuní todo mi coraje y corrí hacia la ventana más cercana, con la esperanza de escapar de esta pesadilla. Pero justo cuando llegaba, una ráfaga de viento frío apagó la luz de las velas de la habitación, sumergiéndome en una completa oscuridad. El pánico y el terror me consumieron mientras buscaba a tientas el pestillo de la ventana. Los pasos se hicieron más fuertes y pude sentir una presencia escalofriante a pocos centímetros de mí. Con un último esfuerzo desesperado, logré abrir la ventana y salí al frío aire de la noche. Corrí tan rápido como me permitieron mis piernas, sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la seguridad de la casa de mis amigos, me desplomé en el porche, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Me encontraron en estado de shock y terror, luchando por comprender lo que acababa de suceder. Intenté explicárselo, pero las palabras parecían inadecuadas para describir los horrores que había encontrado en esa casa. Todo lo que sabía era que nunca olvidaría la marca de sangre en esa puerta, un símbolo inquietante de la noche en que mi broma de Halloween salió terriblemente mal.
La noche de Halloween, un grupo de nosotros, aventureros y en busca de emociones, decidimos unirnos a un paseo en carruaje embrujado en un pueblo cercano conocido por sus espeluznantes atracciones. La emoción era palpable mientras nos apiñábamos, esperando que llegara el carro de heno. Cuando el carro se detuvo, fuimos recibidos por un guía de aspecto espeluznante, vestido con ropas andrajosas y con una sonrisa siniestra. Nos hizo una seña para que subiéramos a bordo y nos prometió una noche que nunca olvidaríamos. Cuando nos acomodamos en el heno, el carro cobró vida y comenzamos nuestro viaje hacia la oscuridad. La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre los bosques circundantes. El ambiente estaba lleno de emoción y un toque de nerviosismo, ya que no sabíamos qué esperar. El viaje comenzó de manera bastante inocente, con efectos de sonido espeluznantes y criaturas animatrónicas apareciendo detrás de los árboles. Nos reímos nerviosamente y encontramos consuelo al saber que todo era solo un espectáculo bien ejecutado. Pero a medida que avanzaba el viaje, los sustos se hicieron más intensos y la línea entre la realidad y la ilusión comenzó a desdibujarse. El carro de heno se adentró en el bosque, donde la oscuridad pareció tragarnos por completo. Pasamos por un viejo asilo abandonado, con sus ventanas rotas y sus paredes derrumbadas inquietantemente iluminadas por una luz parpadeante. Nuestro guía nos advirtió sobre la siniestra historia del edificio, un lugar que alguna vez estuvo lleno de horrores y locuras indescriptibles. Se me puso la piel de gallina en los brazos a medida que avanzábamos. A continuación, nos acercamos a una casa embrujada, con su fachada desgastada y desgastada, en marcado contraste con las decoraciones sangrientas que la adornaban. El aire a nuestro alrededor se sentía pesado, como si algo malévolo estuviera acechando dentro de esas paredes en descomposición. Un sentimiento de inquietud se apoderó del grupo y nos aferramos unos a otros, buscando consuelo en nuestro miedo compartido. La voz del guía se volvió más siniestra y sus historias más inquietantes. Era como si supiera más de lo que dejaba entrever, y su espeluznante actuación solo aumentó el terror. Luego, el paseo nos llevó a través de un cementerio desolado, donde las lápidas se alzaban altas como espeluznantes centinelas a la luz de la luna. El guía habló de espíritus inquietos y de los oscuros secretos enterrados bajo la tierra. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me preguntaba si realmente estábamos solos en este cementerio. A medida que avanzaba la noche, el paseo en carruaje se volvió cada vez más inquietante. Sonidos extraños resonaron en el bosque y figuras inquietantes aparecieron en el borde de nuestra visión, solo para desaparecer cuando nos volvimos para mirar. La tensión en el aire era palpable y la línea entre la realidad y los sustos inventados se desdibujó aún más. Empezamos a cuestionarnos qué era real y qué formaba parte del espectáculo. En un momento, el guía detuvo el carro cerca de una choza decrépita escondida en lo profundo del bosque. Nos advirtió que no bajáramos del carro, pero algunos de nuestros amigos más atrevidos no pudieron resistir la tentación de explorar. En contra de nuestras protestas, se bajaron del carro y desaparecieron en la oscuridad. Esperamos nerviosamente, esperando que reaparecieran en cualquier momento. Pero pasaron los minutos y no regresaron. El miedo nos carcomía y le suplicamos al guía que fuera tras ellos. A regañadientes, aceptó y nos aventuramos en la oscuridad para buscar a nuestros amigos desaparecidos. El bosque se sentía lleno de malevolencia mientras navegábamos entre las sombras, gritando sus nombres. Nos topamos con la choza abandonada y, para nuestro horror, encontramos a nuestros amigos acurrucados dentro, temblando de miedo. Nos hablaron de extraños encuentros en el bosque, de apariciones fantasmales y de voces susurradas que parecían seguirlos. El guía insistió en que todo era parte del espectáculo, pero nosotros lo sabíamos mejor. Al regresar al carro de heno, nos invadió una sensación de pavor. Sin saberlo, habíamos entrado en algo mucho más siniestro de lo que nos habíamos propuesto. La espeluznante sonrisa del guía y las crípticas advertencias atormentaron nuestros pensamientos, y no pudimos evitar preguntarnos si había más en este paseo embrujado de lo que parecía. Cuando el carro finalmente nos llevó de regreso al punto de partida,
nos sentimos aliviados de estar de nuevo en el entorno familiar de la ciudad. Pero el recuerdo del terror de esa noche permanecería en nuestras mentes, recordándonos que en Halloween la línea entre la realidad y el horror es delgada y, a veces, las cosas más aterradoras son las que son demasiado reales. Era la noche del evento de Halloween más esperado del año, un glamoroso baile de máscaras celebrado en una gran mansión antigua en las afueras de Nueva Orleans. La extensa finca era el escenario perfecto para la ocasión, con sus extensos jardines y su ornamentada arquitectura que parecía sacada de una novela gótica. Tuve la suerte de conseguir una invitación y mientras estaba frente al espejo ajustándome el smoking negro, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. El tema de la noche fueron las máscaras, y no cualquier máscara, obras de arte elaboradas y de intrincado diseño que ocultaban los rostros de los invitados. Había elegido una máscara de estilo veneciano, decorada con plumas plateadas y negras, que pensé que añadía un aire de misterio a mi conjunto. Con una última mirada en el espejo, tomé mi invitación y salí a la fresca noche de otoño. La mansión era un espectáculo digno de contemplar mientras me acercaba, bañada por una luz espeluznante y parpadeante que emanaba de innumerables linternas que bordeaban la gran escalera. La charla de los invitados llenó el aire mientras entré, y de inmediato me sorprendió la extravagancia del evento. Se mezclaban personas con todo tipo de disfraces y sus máscaras les daban una apariencia de otro mundo. Me uní a las festividades, bebiendo cócteles y entablando conversaciones educadas con otros invitados. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió más eléctrica, la música más seductora y las máscaras más intrincadas. No pude evitar sentirme atraído por el encantador encanto del evento. Entonces me fijé en ella. Al otro lado del salón de baile, una mujer estaba sola, su máscara era una creación plateada brillante adornada con joyas de zafiro. Su presencia era magnética y me encontré acercándome a ella. Mientras me acercaba, no pude evitar maravillarme ante la belleza de su máscara y la forma en que acentuaba sus ojos, que parecían brillar con una luz casi etérea. ¿Me concedes este baile?, pregunté, extendiendo mi mano. Ella sonrió debajo de su máscara y aceptó, y juntos nos deslizamos hacia la pista de baile. El mundo que nos rodeaba parecía desvanecerse mientras bailábamos y quedé completamente cautivado. Era como si fuéramos las únicas dos personas en la habitación. A medida que avanzaba la noche, me encontré pasando cada vez más tiempo con ella. Hablamos de nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros miedos, y la conexión entre nosotros se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Pero mientras miraba a mi alrededor, comencé a notar algo inquietante. Otros invitados parecían estar mirándonos, con sus rostros enmascarados llenos de una extraña mezcla de curiosidad y malevolencia. No podía identificarlo del todo, pero algo andaba mal. Era como si hubiera corrientes subterráneas de secreto y oscuridad debajo de la superficie de esta glamorosa fachada. La mujer con la que había estado bailando también empezó a actuar de forma extraña. Su comportamiento alguna vez encantador dio paso a un aire más siniestro. Su risa tenía una cualidad espeluznante y sus ojos ya no brillaban con calidez, sino con algo más frío, algo depredador. Me disculpé y me retiré a un rincón más tranquilo de la mansión, con mi mente acelerada. Fue entonces cuando noté algo que me provocó un escalofrío. En una mesa cercana, había un montón de máscaras desechadas, cada una más malévola que la anterior. Era como si las máscaras mismas tuvieran algún poder oscuro, uno que se hubiera desatado sobre esta reunión desprevenida. Mientras observaba con horror, los invitados que nos habían estado observando antes comenzaron a converger hacia la mujer con la que había bailado. El aire estaba cargado de tensión mientras la rodeaban, sus rostros enmascarados contorsionados por la malicia. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo me paralizó. De repente, las luces parpadearon y la habitación quedó sumida en la oscuridad. El caos estalló cuando los invitados aterrorizados tropezaron unos con otros en la oscuridad. Cuando se volvieron a encender las luces, la mujer y su siniestro séquito habían desaparecido.
El baile de máscaras se había convertido en una locura y sabía que tenía que escapar. Rápidamente, me dirigí hacia la salida, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando salí al aire fresco de la noche, no pude evitar preguntarme qué había sucedido realmente en esa mansión. Las máscaras habían ocultado algo más que identidades, habían ocultado la oscuridad que acechaba dentro de los corazones de quienes los llevaban. Era una noche de Halloween que nunca olvidaría, una noche que me había mostrado el verdadero y escalofriante poder de las máscaras y los secretos que podían ocultar.